Este es el día 244. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pedimos con humildad y con fe. Pedimos con gran confianza el don del Espíritu Santo, porque sabemos que el mismo Dios que nos dio su palabra nos otorgó la gracia, el don de su Espíritu para comprender esta palabra, para amarla, para obedecerla, para hacer la vida en nosotros. Hoy leeremos textos del segundo libro de los Macabeos, del libro de la sabiduría y del Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 13. Antíoco invade Judea. El año 149, Judas y sus hombres supieron que Antíoco Eupator avanzaba hacia Judea con un gran ejército. Iba acompañado por su tutor Lisias, administrador del reino. Cada uno tenía un ejército griego de 110,000 soldados de infantería, 5,300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchillas. Se les había juntado Menelao, quien con gran astucia incitaba a Antíoco, no para salvar a su patria, sino con la esperanza de recuperar su cargo. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado. Como Lisias hiciera ver al rey Menelao que era la causa de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea para hacerlo morir según la costumbre del lugar. Hay allí una torre de 25 metros de alto, repleta de ceniza y provista de un mecanismo que da vueltas y que de todos lados hace caer en la ceniza. Allí precipitan para darle la muerte al que ha robado cosas sagradas o ha cometido algún crimen odioso. Esa muerte le tocó a Menelao, el impío. Hasta la misma tierra se negaba a recibirlo. Justo castigo para el que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza son sagradas. En la ceniza encontró la muerte. Oración y victoria de los judíos en Modín. Avanzaba pues el rey con bárbaras intenciones. Quería que los judíos vieran cosas peores aún que las experimentadas bajo el reino de su padre. Al saberlo Judas, ordenó al pueblo que invocara al Señor día y noche para ver una vez más, tal como lo había hecho tantas otras veces, viniera en ayuda de aquellos a los que se quería privar de la ley, de su patria y del templo santo. No podía abandonar al pueblo que acababa de recuperar la vida y dejarlo caer de nuevo en manos de paganos infames. Cuando todo el mundo terminó de orar al Señor lleno de misericordia con lágrimas, ayunos y postraciones continuas durante 3 días, Judas les dirigió la palabra y les ordenó que estuvieran preparados. Luego se retiró con los ancianos y todos decidieron no esperar que el ejército del rey invadiera Judea y tomara Jerusalén, sino salir y, Dios mediante, buscar una decisión con las armas. Después de encomendar esta decisión al Creador del mundo, Judas animó a sus compañeros para que combatieran valientemente hasta la muerte, por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones.
Luego instaló su campamento en los alrededores de Modín. Les dio a sus hombres esta contraseña: Victoria de Dios. Y de noche atacó la tienda del rey con lo más selecto de los jóvenes. Mató en el campamento a más o menos 2,000 hombres y traspasó al elefante que iba al frente junto con él que estaba en su torre. Sembró el terror y la confusión en el campamento y todos se retiraron después de un éxito total. Apenas comenzaba a clarear el día cuando ya todo estaba terminado, gracias a la constante protección del Señor en favor de Judas. El rey había podido apreciar el corazón de los judíos. Trató entonces de apoderarse de las plazas fuertes efectuando algunas maniobras. Atacó a Bet-Sur, que era una plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en jaque y vencido. Mientras tanto, Judas pasaba a los sitiados todo lo que necesitaban. Rodocos, del ejército judío, entregaba los secretos a los enemigos, por lo cual hicieron una investigación, lo detuvieron y lo eliminaron. El rey volvió a tener contacto con la gente de Bet-Sur. Hizo la paz con ellos y se retiró para atacar a los hombres de Judas, pero fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía para que gobernara el reino, se había rebelado. Quedó consternado. Pidió a los judíos una tregua y aceptó bajo juramento todas sus condiciones. Se reconcilió con ellos y ofreció un sacrificio. Honró al templo y trató con generosidad al lugar santo. Le brindó una buena acogida a Macabeo y dejó a Hegemónides como gobernador desde Tolemaida hasta el país de los Gerenios. Se dirigió luego a Tolemaida, cuyos habitantes estaban muy disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Entonces subió al estrado Lisias para defenderlos. Convenció a la gente de Tolemaida, los calmó y los dejó bien dispuestos. Luego se fue a Antioquía. Así fue como se desarrolló la ofensiva y retirada del rey. Capítulo 14. 3 años después, los partidarios de Judas oyeron hablar de Demetrio, hijo de Seleuco, que acababa de desembarcar en el puerto de Trípoli con un gran ejército y una flota. Se había apoderado del país y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Entonces apareció un tal Alcimo, que había desempeñado antes el cargo de sumo sacerdote y que se había vuelto impuro voluntariamente en tiempos de la revuelta. Comprendía que ya no tenía ningún futuro y que jamás recuperaría su lugar junto al altar santo. Por eso, el año 151, fue a ver al rey Demetrio y le ofreció una corona de oro con una palma y, según la costumbre, además ramos de olivo en nombre del templo. Ese día no hizo nada más. Pero su perversidad halló una buena ocasión cuando Demetrio lo convocó al consejo y lo interrogó sobre las intenciones y los planes de los judíos. Respondió entonces: un grupo judío, el de los Asideos, cuya dirección había tomado Judas Macabeo, mantiene la guerra y la sedición. Ellos no permitirán que el reino encuentre su estabilidad. Por mi parte, me privaron del cargo que me venía de mis antepasados. Hablo del soberano sacerdocio. Si he venido hasta aquí ahora, ha sido, en primer lugar, con la sincera preocupación de los intereses del rey,
pero también porque quiero el bien de mis conciudadanos, porque toda mi raza experimenta una verdadera miseria por culpa de esos insensatos que acabo de nombrar. Infórmate en detalles, oh Rey, y luego haz algo por nuestro país y por nuestra raza tan amenazada, con esa benevolente humanidad que muestras en todo. Porque mientras esté allá Judas, el Estado no conocerá la paz. En cuanto terminó de hablar, los demás amigos del rey, que detestaban también a Judas, hicieron todo lo posible para irritar aún más a Demetrio. Este designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de los elefantes, como general para la Judea. Lo mandó con la orden de hacer desaparecer a Judas, de dispersar a sus hombres y de restablecer a Álcimo como sumo sacerdote del sublime templo. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas se fueron en masa con Nicanor, pensando que las miserias y desgracias de los judíos causarían su propia dicha. El acuerdo entre Nicanor y Judas. Cuando los judíos se enteraron de la venida de Nicanor y de la agresión de los paganos, se cubrieron de polvo para implorar al que había establecido a su pueblo para siempre y que cada vez ayudaba personalmente a los suyos con alguna manifestación. Luego dio el jefe sus órdenes y, caminando rápido, se trenzó en combate con el enemigo más arriba de Esaú. Simón, hermano de Judas, atacó a Nicanor, pero sorprendido por la respuesta del enemigo, tuvo un pequeño revés. A Nicanor, sin embargo, le informaron de la bravura de Judas y de sus hombres, su coraje en los combates que sostenía por la patria, y temía que someterse a la decisión de una batalla. Por eso envió a Posidanio, Teodato y Mataías para que tendieran la mano a los judíos. Examinaron cuidadosamente sus propuestas. El jefe se las comunicó a las tropas y como todos eran de la misma opinión, los acuerdos fueron aprobados. Se determinó un día en el cual se reunirían particularmente con los jefes. Avanzó un carro de cada lado y pusieron asientos de honor. Judas había ubicado en sitios estratégicos a hombres armados, preparados para todo, en caso de una traición repentina de parte de los enemigos. Pero la entrevista se desarrolló correctamente. Nicanor se quedó en Jerusalén sin hacer nada malo, incluso despidió a la gente que se le había juntado. Como Judas estaba a su lado, sentía cada vez más inclinación por ese hombre. Le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó, disfrutó de la paz y llevó una vida normal. Álcimo se dio cuenta de esa mutua comprensión. Se consiguió entonces una copia del tratado que había firmado. Se presentó a Demetrio y le dijo que Nicanor exponía los intereses del Estado. Entre otras cosas, había designado como su lugarteniente a Judas, el enemigo del reino. Fuera de sí y excitado por las calumnias de ese miserable, el rey escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por esos acuerdos. Le ordenaba que mandara inmediatamente a Antioquía a Macabeo, cargado de cadenas. Cuando supo eso Nicanor, quedó consternado porque le costaba violar los acuerdos sin que Judas hubiera faltado en algo. Pero como no podía chocar con el rey, buscó una ocasión favorable para cumplir esa orden. Macabeo, por su parte, se dio cuenta que Nicanor le daba un trato más reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas.
y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Llamó pues a su lado a un buen número de sus partidarios y no se dejó ver ya por Nicanor. Cuando Nicanor vio que sus planes habían sido frustrados de buena manera, fue al templo tan grande y santo a la hora en que los sacerdotes ofrecen los sacrificios habituales y les ordenó que le entregaran a ese hombre. Los sacerdotes declararon con juramento que no sabían dónde se hallaba aquel que buscaban. Entonces extendió su mano derecha hacia el templo y juró: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios. Demoleré el altar y en este mismo lugar construiré un templo magnífico en honor a Dionisio. Después de esas palabras se alejó. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo, invocando al perpetuo defensor de nuestra nación. A ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Ahora, pues, Señor, santo de toda santidad, mira a esta casa que acaba de ser purificada y protégela para siempre de cualquier inmundicia. Denunciaron ante Nicanor a un tal Rasis, uno de los ancianos de Jerusalén. Era un hombre de muy buena fama que amaba a sus conciudadanos y al que llamaban por su bondad el padre de los judíos. En los primeros momentos de la rebelión había sido acusado de judaísmo y se había dedicado en cuerpo y alma de mil maneras a defender el judaísmo. Nicanor, queriendo dar pruebas de que les daba duro a los judíos, mandó a más de 500 soldados para que lo detuvieran, pues pensaba que deteniendo a ese hombre causaría un grave perjuicio a los judíos. Cuando ya los soldados ocupaban la torre y mandaban a buscar fuego para incendiar la puerta de entrada y forzarla, Rasis, viéndose cercado, se traspasó con su espada. Prefería morir noblemente antes de caer en manos de esos bandidos y sufrir ultrajes indignos de su nobleza. Pero había actuado precipitadamente y no acertó el golpe. Así pues, cuando franqueaban ya su puerta, se subió valientemente a lo alto del muro y desde allí se lanzó sobre la turba. Al retroceder la gente, Rasis cayó en medio de la plaza vacía. Respiraba aún. Lleno de ardor se levantó chorreando de sangre y cubierto de terribles heridas. Atravesó corriendo por medio de la turba y se paró en una roca. Y allí, casi sin sangre, se sacó sus entrañas y tomándolas con sus manos se las tiró a la turba. Luego, después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera algún día, dejó esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 5, versículos del 15 al 23. Los justos, en cambio, viven para siempre, y su recompensa está junto al Señor. Cuidan de ellos en casa del Altísimo. Recibirán de manos del Señor la corona magnífica, la diadema radiante. Con su mano derecha los cubrirá y con su brazo los protegerá. Su amor celoso lo llevó a tomar las armas. Moviliza al universo para castigar a sus enemigos. Toma como coraza la rectitud,
y como casco escogió sus juicios equitativos. Su invencible santidad le sirve de escudo. Se ha hecho una espada con su cólera inflexible, y junto con él el universo lucha contra los insensatos. Los dardos del rayo darán recto en el blanco, disparados de las nubes como de un arco bien tenso. Los granizos de su cólera caerán sobre ellos. El océano se indignará con ellos y los ríos los inundarán sin piedad. El aliento de su poder se alzará contra ellos y los dispersará como el huracán. Su pecado convertirá a la tierra en desierto. Las maldades de los poderosos echarán abajo sus tronos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojara al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice: lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un grano de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño? Y cuando éste vuelve del campo, ¿le dicen acaso: entra y descansa? ¿No le dirán más bien: prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan: somos servidores no necesarios. Hemos hecho lo que era nuestro deber. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no habían sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La venida del reino de Dios.
Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir: está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Ocurrirá lo mismo que en tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la terraza, que no baje a buscar sus cosas al interior de su casa, y el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue, la hará nacer a una nueva vida. Yo les declaro que aquella noche, de 2 personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió: donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.